profesor Ulises Trinidad Angulo Gastelum. Hoy les impartiré la clase de la asignatura de Ecología y Medio Ambiente. Me da gusto continuar con nuestras clases a través de la estrategia COBAES Estudia en Casa. Un esfuerzo de todos al que los invito se unan para culminar juntos el presente ciclo escolar. Bienvenidos jóvenes, iniciamos. El tema que veremos en esta sesión tiene que ver con recursos naturales y desarrollo sustentable. Pero en sí, ¿qué es un recurso natural? Yo pienso que este término lo han escuchado algunas ocasiones desde primaria, secundaria, algunas veces también en algunas asignaturas del bachillerato, pero básicamente cuando hablamos de un recurso natural nos referimos a todos aquellos elementos bióticos y abióticos que se producen, se encuentran en la naturaleza y que son susceptibles de ser aprovechados en su estado natural para satisfacer algunas de las necesidades que nosotros tenemos. Bien, ¿qué tipo de necesidades? Necesidades que normalmente tenemos en el hogar. Utilizamos celulares, utilizamos vehículos, utilizamos artículos para embellecer, utilizamos aires acondicionados, nuestro hogar en sí, lo que es el cemento, los ladrillos, todos los electrodomésticos, todos los alimentos que consumimos, la vestimenta que utilizamos, camisas, gorras, en fin, casi todo lo que tenemos provienen de algún recurso natural. Los recursos naturales, a su vez, ¿sí?, los clasificamos en dos. Los primeros son todos aquellos recursos renovables, es decir, todos aquellos recursos que tienen la capacidad de regenerarse en un periodo de tiempo relativamente corto, como cuáles, como las plantas, algunos tipos de energía como la energía solar, la energía eólica, el suelo, el agua, los animales. Pero pongo relativamente corto entre comillas, ¿por qué razón? Porque algunos de estos recursos en la actualidad su tasa de regeneración ya no está siendo suficiente y está siendo superada por la tasa de explotación que tenemos sobre ese recurso. Y un ejemplo de ello lo podemos ver en el agua y en algunas especies tanto de animales como plantas que están en peligro de extinción y otras que se han extinto. Y en el agua, donde algunas comunidades, algunas zonas cada vez están teniendo problemas por escasez de este recurso. Los otros tipos de recursos son los no renovables. Este tipo de recursos se caracterizan porque su tasa de regeneración es casi nula, es decir, pueden tardar miles o millones de años para que estos recursos puedan volver a regenerarse, y se encuentran en una cantidad finita en el planeta. ¿Qué quiero decir con este término de finito? Tenemos X cantidad de este recurso y conforme lo vamos consumiendo o lo vamos utilizando, este se va perdiendo. Algunos ejemplos de estos tipos de recursos tenemos los minerales, principalmente los más conocidos que nosotros escuchamos están el oro, la plata, el hierro, el zinc. Tenemos algunas piedras, el gas natural y los hidrocarburos. Específicamente el más importante de ellos, el petróleo, del cual tenemos bastantes artículos que son derivados y que me gustaría mencionarles, ya que algunos de ustedes pueden estar en contacto y utilizar algunos de estos artículos y desconocer que son un derivado del petróleo. Algunos de estos artículos son plásticos, todos los textiles, aceites, pinturas, cosméticos, llantas, algunos líquidos que utilizamos para limpiar algunos objetos. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay muchísimos artículos que son derivados del petróleo y que pues con esta información podrán darse cuenta que cada vez que sube el petróleo pues tenemos un aumento en los precios de todos los demás artículos que utilizamos. Pero aquí nace una pregunta: todos estos recursos de los que acabamos de hablar y acabamos de mencionar, ¿consideran que podremos tenerlos por siempre? ¿Por cuánto tiempo podremos tenerlos? Como ustedes saben, la población a nivel mundial cada vez está siendo mayor y en los últimos años, en el último siglo, hemos tenido un crecimiento acelerado de la población, es decir, cada vez somos muchos más habitantes en el planeta. ¿Y qué implica que cada vez seamos más personas? ¿Qué ocasiona que cada vez seamos mayor número? Pues ocasiona esto que tenemos aquí. Ocasionamos un impacto ambiental, que no es otra cosa más que la modificación del ambiente
por dos situaciones, por la acción de nosotros y por la acción de la naturaleza. ¿Qué fenómenos naturales pueden ocasionar un impacto ambiental? Puede ser un huracán, puede ser una erupción volcánica, puede ser un tsunami, puede ser un sismo, puede ser un tornado. Entonces, esta modificación, básicamente nosotros lo que mayormente observamos es contaminación. Y hay diferentes tipos de contaminación que ocasionamos. Tenemos contaminación del agua, tenemos contaminación del aire, principalmente ocasionada por fábricas, tenemos contaminación visual, tenemos contaminación del suelo, tenemos contaminación del aire también ocasionada por el alto parque vehicular que tenemos sobre todo en grandes ciudades, y tenemos contaminación por ruido. ¿Quién no ha estado en alguna ocasión en el centro con el ruido que ocasionan todos los vehículos, que ocasionan los aires acondicionados, la maquinaria con lo que está ahí? Y que eso provoca un estrés en cada uno de nosotros. Además, el que cada vez seamos más personas también implica que consumamos más artículos, es decir, que tengamos la necesidad de cada vez tener más artículos impactando directamente en los recursos naturales. Aquí, como pueden ver, compramos muchas cosas y muchas de las cosas que compramos van a dar a la basura. ¿Sí? Tenemos acá una persona que está comprando de manera indiscriminada. Tenemos aquí esta imagen que representa cómo las empresas nos incitan cada vez a adquirir nuevos artículos poniendo ofertas, y este consumismo lo tenemos a nivel mundial. Además, este consumismo ocasiona una sobreexplotación de los recursos naturales, es decir, necesitamos más artículos, por lo tanto necesitamos extraer del ambiente, extraer estos recursos naturales para poder elaborar esa necesidad de artículos que nosotros estamos poniéndole a las empresas. ¿Y qué ocasionamos con eso? Bueno, ocasionamos que a lo mejor cuando hay una extracción de petróleo hay un derrame, y eso puede ocasionar una contaminación del agua, animales, una tala indiscriminada en nuestros bosques que ocasiona básicamente tres elementos importantes. Al nosotros talar, lo que estamos haciendo es eliminar un agente productor de oxígeno y un agente productor de filtrar el dióxido de carbono que se generan con las industrias y que se generan por la respiración de los seres vivos, además de ocasionar erosión del suelo. Tenemos cada vez mayor escasez de agua, tanto en ríos, en lagos, ¿sí? El volumen del cauce de los ríos o de los lagos cada vez está siendo menor. Tenemos alta extracción o sobreexplotación de recursos alimenticios, ¿sí? Sobre todo aquellas especies que son las que nosotros consumimos más. Tenemos una fragmentación elevada del hábitat, ¿sí? Que ocasiona a su vez que estemos destruyendo el hábitat de muchas de las especies y estas tengan que moverse y sean cada vez más susceptibles a ser depredadas o a ser cazadas. Tenemos también cada vez un mayor aumento de la desertificación, es decir, con los cultivos agrícolas cada vez talamos mucho más vegetación y eso provoca que el desierto, ¿sí? Este tipo de ecosistema cada vez esté ganando mayor terreno. Tenemos también extinción de especies en peligro de extinción, especies amenazadas que cada vez sus poblaciones son menores. Básicamente en esta lámina podemos resumir que cada vez tenemos una pérdida de biodiversidad. Pero bueno, esta es la problemática. Estamos explotando de manera indiscriminada algunos de los recursos naturales. ¿Y qué podemos hacer? De manera global hay muchísimas acciones que se están haciendo y básicamente todos están encaminadas en tener un desarrollo sustentable, que es un término relativamente nuevo, originado en los 80s, ¿sí? Donde los gobiernos a nivel mundial se empiezan a preocupar por los recursos naturales y no es otra cosa más que actividades o acciones que se están realizando para satisfacer las necesidades que tenemos en la actualidad, pero sin comprometer esa capacidad para las próximas generaciones que vienen detrás de nosotros. Dicho en otras palabras, es conservar, hacer acciones para conservar los recursos que tenemos en la actualidad y que esos recursos los sigan teniendo nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y que no tengan ningún problema por explotar estos recursos naturales. El desarrollo sustentable básicamente contempla tres elementos, que es la parte ecológica, que es explotar los recursos naturales, pero sin llegar
o sin sobrepasar la capacidad de carga que estos tienen. Es decir, no utilizarlos más de su tasa de regeneración. Tenemos la parte social, donde estamos involucrados cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, toda la sociedad de manera general, donde debemos tener una mentalidad y un compromiso sobre el ambiente, preocuparnos realmente por lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Tenemos la parte económica, es decir, seguir generando riqueza. Es inherente que debemos de seguir manteniendo la economía porque nos genera empleos. La mayoría de nosotros vive de sus empleos, pero siempre teniendo un equilibrio con la parte ambiental. No extraer y no sobreexplotar en demasía los recursos naturales para evitar que estos se agoten. A nivel global se están haciendo muchas estrategias que los gobiernos están implementando, las grandes empresas transnacionales que también se están involucrando cada vez en esto del desarrollo sustentable para conservar los recursos. Tenemos el reciclaje de papel, de vidrio, de plástico, de metal, cada vez la elaboración de productos que son biodegradables como bolsas, como detergentes. Tenemos la agricultura ecológica en la cual no se utilizan agroquímicos. Tenemos la utilización de vehículos eléctricos, los cuales no contaminan. Tenemos el ecoturismo, que es un tipo de turismo en el cual no se fragmenta el ambiente y donde las personas visitan estos lugares de manera responsable para estar en comunión con el ambiente sin dañarlo. Tenemos la energía undimotriz, que es la energía generada a partir del movimiento de las olas. Tenemos plantas de energía solar, tenemos parques eólicos, que no es otra cosa más que la generación de energía a través del viento, y tenemos en países más desarrollados ciclopistas solares, donde utilizan la energía solar en paneles solares en el día y en la noche encienden para que los habitantes utilicen un medio de transporte que no contamina. Pero bueno, eso es a nivel general. Pero lo más importante es qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro hogar, desde nuestras actividades, desde nuestro quehacer. Algunas de ellas, pues bueno, lavar el carro utilizando una cubeta con agua, no utilizar la manguera, utilizar medios de transporte que no contaminen, disminuir el transporte en vehículos debido a la alta liberación de dióxido de carbono, no dejar encendidos o no dejar enchufados los cargadores de los teléfonos celulares, usar la lavadora solo con cargas completas para hacer mucho más eficiente el uso del agua, abrir las cortinas, las persianas, abrir las ventanas. ¿Por qué? Porque esto limita el uso de los focos y de esta manera ahorrar energía eléctrica, reutilizar los artículos que en ocasiones vamos a desechar, lavarnos los dientes utilizando un vaso con agua, no de manera directa de la llave, y reciclar el papel, reciclar el vidrio, el plástico, separarlo, reutilizarlo. Y bueno, estas son algunas de las acciones que yo propongo y que creo que ustedes pueden hacer en su casa, pero la pregunta es, ¿qué acciones de las anteriores ustedes están realizando en sus hogares? ¿Qué nuevas acciones consideran que ustedes pueden hacer, además de las que yo acabo de mencionar, y que pueden ayudar al ambiente? Y como pregunta final, ¿estás dispuesto a cambiar? Porque no sirve de nada conocer sobre el tema, saber qué es lo que no debemos hacer, saber qué es lo que debemos hacer si no lo llevamos a la práctica. El cuidado del ambiente, de nuestra supervivencia actual, de poder contar con los recursos naturales para nuestras necesidades, depende de cada uno de nosotros. Y recuerden, pequeñas acciones generan grandes cambios y está en la mano de cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes. Jóvenes, hemos concluido con la clase de hoy. Pido me lo comuniquen si tienen alguna duda, cualquier opinión que tengan sobre uno de estos temas. Estoy para servirles y acompañarlos en su desarrollo educativo desde su casa. Hoy la escuela presencial cambió y hoy estamos en casa, pero tengan por seguro que saldremos adelante y en poco tiempo estaremos finalizando nuestro ciclo escolar. Éxito, jóvenes, gracias por sus atenciones.